3 años. 1000 noches durmiendo sola en una cama matrimonial que debería haber sido su refugio, pero era su prisión. Leonor se casó con Sebastián Aldázar creyendo en el amor, pero él nunca la tocó. Nunca pronunció su nombre con ternura. Nunca la miró como un esposo mira a su esposa. Cada noche ella escuchaba sus pasos detenerse frente a su puerta y luego alejarse hacia la biblioteca. ¿Qué había hecho para merecer ese destierro? ¿Qué secreto guardaba él para condenarla a vivir como un fantasma? La respuesta estaba escrita en sangre y culpa, en una promesa rota, en un amor que él creía maldito. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Aldázar como había golpeado cada noche durante los últimos 3 años. Leonor permanecía sentada frente al tocador de su habitación, contemplando su reflejo en el espejo ovalado. Su cabello rubio platinado caía sobre sus hombros como hilos de seda lunar, y sus ojos color miel brillaban húmedos bajo la luz vacilante de las velas. 3 años, 1095 noches durmiendo sola en aquella cama matrimonial. Demasiado grande, demasiado fría, demasiado vacía. Podía escuchar los pasos de Sebastián en el pasillo. Siempre los mismos pasos medidos, siempre a la misma hora. Se detenían frente a su puerta durante exactamente 5 segundos, como si él estuviera reuniendo el valor para entrar, para cumplir con los deberes que todo esposo tenía hacia su mujer. Pero entonces, como cada noche, desde su boda, los pasos continuaban hasta la biblioteca del ala oeste. Leonor cerró los ojos y sintió la lágrima conocida deslizarse por su mejilla. No era una lágrima de autocompasión, sino de confusión absoluta. Sebastián no era cruel con ella. No la insultaba, no la humillaba en público, no bebía ni jugaba. Era educado, cortés, incluso amable durante las comidas que compartían en silencio. Pero nunca la tocaba. Ni un beso en la frente, ni un roce accidental de manos, ni siquiera la había mirado directamente a los ojos desde la ceremonia nupcial. Se levantó del tocador y caminó hasta la ventana. Abajo, en los jardines empapados, las rosas que ella misma había plantado se inclinaban bajo el peso del agua. Leonor apoyó la frente contra el cristal frío. Su madre le había dicho antes de morir que el matrimonio era un misterio, que se revelaba con el tiempo, que la paciencia era la virtud más grande de una esposa. Pero 3 años no eran tiempo suficiente para descifrar el misterio de Sebastián Aldázar. Había intentado todo. Se había vestido con sus mejores galas. Había aprendido a tocar el pianoforte, porque él mencionó una vez que le gustaba la música. Había leído cada libro de su biblioteca para poder conversar con él sobre filosofía y ciencia. Nada funcionaba. Él la escuchaba con atención, asentía, incluso sonreía levemente, pero después se retiraba detrás de aquella muralla invisible que lo separaba de ella. El reloj de la torre dio las 11. Leonor sabía que Sebastián permanecería en la biblioteca hasta el amanecer, como siempre, leyendo, escribiendo, haciendo cualquier cosa excepto compartir su vida con ella. Se dejó caer en la cama y permitió que las lágrimas fluyeran libremente en la oscuridad. Nadie las vería. Nadie sabría que la señora de Aldázar lloraba cada noche, mientras su esposo leía en otra habitación. Los sirvientes pensaban que eran un matrimonio ejemplar. La sociedad los veía como la pareja perfecta. Él, un aristócrata respetado e inteligente. Ella, una belleza de buena familia. Pero Leonor sentía que se estaba convirtiendo en un fantasma dentro de su propia casa. La mañana siguiente, llegó con un cielo despejado, que parecía burlarse del ánimo de Leonor. Se vistió con un sencillo vestido color marfil y bajó al comedor, donde encontró el lugar de Sebastián vacío, como siempre. Él desayunaba temprano para evitar encontrarse con ella. Pero aquella mañana, algo dentro de Leonor se quebró. 3 años de paciencia. 3 años de humillación silenciosa. 3 años preguntándose qué había en ella que resultaba tan repulsivo para su propio esposo. Después de terminar su té, tomó una decisión. Iría a la biblioteca. Sebastián le había dejado claro sin palabras que aquel era su santuario privado.
un lugar donde ella no era bienvenida. Pero Leonor necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué había sido condenada a vivir como una viuda sin haber perdido a su marido. Caminó por los pasillos de mármol con el corazón palpitando violentamente. Cada paso la acercaba a un territorio desconocido. Cuando llegó a las puertas dobles de roble de la biblioteca, se detuvo. Podía retroceder ahora. Podía continuar con su vida de fantasma bien educado. Podía seguir llorando en silencio. O podía abrir aquellas puertas y exigir la verdad. Empujó las puertas con más fuerza de la que pretendía. Entraron golpeando contra las paredes interiores, y el sonido resonó en el vasto espacio lleno de libros. Sebastián estaba sentado en su escritorio, con la pluma suspendida sobre un papel. Levantó la vista hacia ella, y por primera vez en 3 años, sus miradas se encontraron directamente. Los ojos de Sebastián eran de un gris tormentoso, profundos, y llenos de algo que Leonor no supo identificar. Miedo, dolor, culpa. «Leonor». Su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en días. «Necesito hablar contigo», dijo ella, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Ahora». Sebastián colocó la pluma cuidadosamente sobre el tintero y se puso de pie. Era un hombre alto, de hombros anchos y porte aristocrático. Siempre había sido apuesto, pero en aquel momento, bajo la luz matinal que entraba por las ventanas, Leonor notó algo más. Estaba demacrado. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Parecía un hombre atormentado. «Deberías estar descansando», dijo él sin acercarse a ella. «El médico dijo que...» «¿El médico?» Leonor sintió una chispa de ira. «Llamas al médico para preguntar por mi salud, en lugar de preguntármelo tú mismo». Sebastián desvió la mirada hacia la ventana. Sus manos, Leonor notó, temblaban ligeramente. «Yo me preocupo por ti». «Entonces demuéstralo». Las palabras salieron como un grito que había estado conteniendo durante 1000 noches. «Háblame, mírame, tócame, soy tu esposa». «Sebastián, ¿por qué me desprecias tanto? ¿Qué he hecho para merecer este exilio dentro de mi propio matrimonio?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián cerró los ojos como si cada palabra de Leonor fuera un latigazo físico. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «No te desprecio, Leonor. Nunca te he despreciado». «¿Entonces qué?» Ella dio un paso hacia él, temblando. «¿Qué soy para ti? ¿Una obligación? ¿Una decoración para tus cenas? ¿Un mueble más de esta maldita casa?» Sebastián abrió los ojos y la miró, con tal intensidad que Leonor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había algo devastador en aquella mirada, algo oscuro y profundo que ella no comprendía. «Eres lo que más temo en este mundo», dijo él finalmente. Leonor parpadeó confundida. «¿Qué?» «Lo que más deseo». «Y lo que más temo», repitió Sebastián, y por primera vez su voz se quebró. «Y esa es precisamente la razón por la que nunca puedo tocarte». Antes de que Leonor pudiera responder, Sebastián salió de la biblioteca, dejándola sola entre miles de libros y una verdad a medias que era más desconcertante que el silencio mismo. Leonor permaneció inmóvil en el centro de la biblioteca durante largos minutos después de que Sebastián se marchara. Sus palabras resonaban en su mente como campanas de iglesia. «Eres lo que más deseo y lo que más temo». ¿Cómo podía alguien temer aquello que deseaba? ¿Y por qué ese temor se traducía en años de rechazo y distancia? Miró alrededor de la biblioteca. Realmente la observó por primera vez. Las paredes estaban cubiertas de estanterías hasta el techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Había mapas antiguos, globos terráqueos, instrumentos científicos sobre mesas auxiliares. Este era el mundo de Sebastián, el lugar donde él se escondía de ella cada noche. Caminó lentamente entre los estantes, deslizando los dedos sobre los lomos de los libros. Filosofía, medicina, astronomía, botánica. Su esposo era un hombre de vasta educación. Entonces, ¿por qué no podía hablar con ella? ¿Por qué huía? Fue entonces cuando lo vio. En una esquina alejada, medio oculto detrás de una cortina de terciopelo verde oscuro, había un retrato. Leonor se acercó con cautela y apartó la tela. Su respiración se detuvo. Era ella.
O mejor dicho, era un retrato de ella pintado con una maestría extraordinaria. Aparecía sentada en el jardín, entre las rosas que ella misma había plantado, con su cabello rubio cayendo sobre sus hombros y sus ojos color miel mirando directamente al espectador. Llevaba puesto el vestido azul que usó el día de su boda. Pero no era solo un retrato, era una obra de amor. Cada detalle estaba capturado con una devoción obsesiva. El brillo particular de su cabello bajo el sol, la curva exacta de su sonrisa, el matiz dorado de sus ojos. El pintor había dedicado horas, quizás meses, a estudiar cada aspecto de su rostro. Si quieres saber qué pasará después con Leonor y Sebastián, déjame un comentario contándome qué crees que oculta este misterioso esposo. Y no olvides seguir para el próximo capítulo. Leonor extendió la mano temblorosa y tocó la superficie del lienzo. La pintura era reciente, realizada durante su matrimonio. Sebastián había pintado esto. Ella lo sabía con la certeza de quien finalmente encuentra una pieza crucial del rompecabezas. Pero, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué pintar con tal adoración a la mujer que rechazaba cada noche? Escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Mariana, la ama de llaves que había servido a la familia Aldázar durante décadas. La mujer mayor se detuvo en el umbral, con expresión preocupada. «Señora Leonor, el señor Sebastián ha salido a caballo. Parecía alterado». Leonor se volvió hacia ella sin soltar la cortina que revelaba el retrato. «Mariana, ¿cuánto tiempo hace que conoces a mi esposo?» La mujer mayor pareció sorprendida por la pregunta. «Desde que era un niño, señora. Lo vi crecer». «Entonces, dime la verdad». Leonor se acercó a ella con determinación. «¿Por qué se comporta así conmigo? ¿Qué es lo que tanto teme?» Mariana desvió la mirada, claramente incómoda. Sus manos arrugadas se retorcieron sobre el delantal. «No es mi lugar hablar de los asuntos del señor». «Mariana, por favor». La voz de Leonor se quebró. «Llevo 3 años viviendo como una extraña en esta casa. 3 años sin entender qué he hecho mal. Si sabes algo, cualquier cosa que pueda ayudarme a comprender, te lo suplico». La anciana suspiró profundamente. Miró hacia el pasillo, asegurándose de que estuvieran solas, y finalmente habló en voz baja. «No es usted quien ha hecho algo mal, señora. Nunca lo fue. Es el señor Sebastián quien carga con un peso que no le corresponde cargar». «¿Qué peso?» Mariana se acercó y también miró el retrato oculto. Una expresión de tristeza profunda cruzó su rostro. Cuando el señor Sebastián tenía 17 años, su familia concertó su compromiso con una joven de Madrid. Se llamaba Catalina Mendoza. Era hermosa, alegre, llena de vida. El señor Sebastián se enamoró de ella perdidamente, de esa manera absoluta en que solo los jóvenes pueden amar. Leonor sintió una punzada de celos, pero permaneció en silencio, necesitando escuchar. La boda estaba programada para la primavera siguiente, pero el invierno fue especialmente duro ese año. Hubo una epidemia de fiebre tifoidea. Catalina enfermó. «Murió», susurró Leonor. Mariana asintió lentamente. «Sí, y el señor Sebastián estaba con ella. La cuidó día y noche, sin permitir que nadie más entrara en su habitación. La vio debilitarse, la vio sufrir. La tuvo entre sus brazos cuando dio su último suspiro». El corazón de Leonor se contrajo. Comenzaba a comprender, pero la comprensión era más dolorosa que la ignorancia. «Desde entonces», continuó Mariana, «el señor Sebastián se culpó a sí mismo. Los médicos dijeron que él había estado expuesto a la enfermedad, que pudo haberla contagiado sin saberlo. No es cierto, por supuesto. La epidemia se llevó a docenas de personas aquel invierno, pero el señor Sebastián nunca pudo perdonarse. Nunca pudo volver a acercarse a alguien a quien ama», terminó Leonor, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mariana la miró con compasión. Cuando sus padres le exigieron que se casara nuevamente, por deber familiar, él accedió. Pero le escuché decir una vez, tarde en la noche, cuando pensaba que estaba solo: «No puedo volver a amar. No puedo volver a matar con mi amor». Leonor pasó el resto del día en un estado de aturdimiento. Finalmente entendía el misterio de Sebastián, pero la comprensión no traía alivio, solo un dolor diferente y más profundo. Su esposo no la rechazaba por desprecio o indiferencia. La rechazaba porque la amaba.
y ese amor lo aterrorizaba porque había aprendido a asociar el amor con la muerte. Salió al jardín cuando el sol comenzaba a ponerse. Las rosas que había plantado estaban en plena floración, sus pétalos rojos brillando como rubíes bajo la luz dorada del atardecer. Se sentó en el mismo banco donde Sebastián la había pintado para aquel retrato secreto. ¿Cuántas veces la había observado desde la ventana de su biblioteca? ¿Cuántas veces había luchado contra el deseo de acercarse a ella, de tocarla, de vivir el matrimonio que ambos merecían? El sonido de cascos de caballo interrumpió sus pensamientos. Sebastián regresaba. Leonor lo vio desmontar cerca de los establos y entregarle las riendas al mozo. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en sus hombros, la pesadez en sus movimientos. Él comenzó a caminar hacia la casa, pero se detuvo cuando la vio sentada en el jardín. Por un momento, simplemente se miraron a través de la distancia que los separaba. 50 metros de césped bien cuidado que podrían haber sido un océano. Leonor se puso de pie. Su corazón latía con tal fuerza que pensó que podría salirse de su pecho. Tomó una decisión. Comenzó a caminar hacia él. Sebastián dio un paso atrás, como un animal asustado. Leonor no. Pero ella no se detuvo. Siguió caminando paso tras paso, acortando la distancia entre ellos. Podía ver el pánico creciendo en los ojos de él. Podía ver cómo sus manos se cerraban en puños a los costados, como si estuviera usando toda su fuerza de voluntad para no huir. «Por favor», la voz de Sebastián era apenas audible. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». Leonor se detuvo a 1 metro de él, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la barba que no se había afeitado aquella mañana, el pulso acelerado en su cuello. «Mariana me lo contó», dijo ella suavemente. «Me contó sobre Catalina. Y luego te conocí», continuó su voz temblando. «Te vi por primera vez en aquel baile en Madrid, con tu cabello como luz de luna y tus ojos que parecían contener toda la calidez del mundo. Y sentí ese terror absoluto porque supe en ese mismo instante que podría amarte incluso más de lo que amé a Catalina. Y no podía. No puedo permitir que eso suceda». «¿Por qué no?» Leonor dio otro paso hacia él, sus propias lágrimas cayendo. «¿Por qué no puedes permitirte ser feliz?» «Porque si te amo, te mataré». Las palabras salieron como una confesión arrancada de lo más profundo de su alma. «Porque mi amor es veneno. Porque prefiero vivir 1000 años en este infierno de soledad que pasar un solo día sabiendo que te causé dolor, que te llevé a la tumba con mi egoísmo». Leonor extendió su mano hacia él. Sebastián retrocedió otro paso. «No me toques». «Por favor, Leonor, es la única forma en que puedo protegerte». «Yo no necesito tu protección», dijo ella con voz firme. «Necesito tu confianza. Necesito que confíes en que soy lo suficientemente fuerte para decidir mi propio destino. No puedo arriesgarme». «Entonces no estás protegiéndome, Sebastián», interrumpió Leonor. «Estás castigándome por algo que no he hecho. Me estás condenando a vivir como un fantasma, y porque tú estás demasiado asustado para vivir». El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor no expresado, de deseo reprimido, de amor negado. Finalmente Sebastián habló, su voz apenas un susurro roto. «No sé cómo dejar de tener miedo». Leonor sonrió a través de sus lágrimas. Era la primera rendija de esperanza que veía en 3 largos años. «Entonces aprenderemos juntos», dijo ella. «Un día a la vez, un paso a la vez». Y muy lentamente, manteniendo su mano extendida, esperó. El sol se ponía detrás de ellos, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Los grillos comenzaban su canción nocturna. El mundo continuaba girando. Y en aquel jardín de rosas rojas, Sebastián Aldázar miraba la mano de su esposa, librando la batalla más difícil de su vida. La batalla entre él, miedo que lo había gobernado durante años y el amor que nunca había dejado de sentir. Pasaron 5 segundos, 10, 20. Leonor mantuvo su mano extendida, inmóvil como una estatua, mientras observaba la batalla que se libraba en el rostro de Sebastián. Podía ver cada emoción cruzando sus facciones: miedo, anhelo, culpa, desesperación, esperanza.
El cielo se oscurecía rápidamente. Pronto sería de noche, y ellos seguían allí, suspendidos en ese momento, crucial que podría cambiar todo o destruir cualquier posibilidad de futuro. «Sebastián», dijo ella suavemente, «si me amas, aunque sea una fracción de lo que yo te amo, entonces dame esta oportunidad. Dame la oportunidad de demostrarte que tu amor no es una maldición». Él cerró los ojos con fuerza. «¿Y si estás equivocada? ¿Y si algo te sucede?» «Entonces habré vivido», respondió Leonor con convicción. «Habré vivido de verdad, aunque sea por un instante, en lugar de existir como lo he hecho estos 3 años. ¿No lo entiendes? Esta vida que me has dado, esta existencia sin amor, sin contacto, sin esperanza, ya es una muerte, solo que más lenta y más cruel». Las palabras golpearon a Sebastián como puñales. Abrió los ojos y realmente la miró. No con miedo esta vez, sino con una mezcla de dolor y comprensión. «Lo siento», susurró. «Dios mío, Leonor, lo siento tanto. Pensé que te estaba protegiendo, pero solo te estaba destruyendo de otra manera. Entonces deja de destruirme». Ella mantuvo su mano firme, aunque le temblaba el brazo de sostenerla extendida tanto tiempo. «Deja de huir. Confía en mí». Sebastián miró aquella mano como si fuera tanto una salvación como una condena. Leonor podía ver el sudor formándose en su frente, a pesar del aire fresco de la tarde. Su respiración era agitada, casi dolorosa. «Tengo tanto miedo», admitió él con voz quebrada. «Lo sé, y está bien tener miedo, pero no dejes que el miedo decida tu vida, nuestra vida». Muy lentamente, con un temblor visible en todo su cuerpo, Sebastián levantó su propia mano. La movió centímetro a centímetro hacia la de Leonor, como si estuviera acercándose a un fuego que podría consumirlo. Cuando sus dedos estaban a solo unos centímetros de distancia, se detuvo. «No puedo. Perdóname, pero no puedo». Leonor sintió que su corazón se partía, pero no retiró su mano. «Entonces yo lo haré». Y antes de que él pudiera protestar, ella cerró la distancia final y entrelazó sus dedos con los de él. El contacto fue como un relámpago. Sebastián inhaló bruscamente, todo su cuerpo tensándose. Pero Leonor sostuvo su mano con firmeza, con calidez, con toda la ternura que había estado guardando durante 3 largos años. «¿Ves?», susurró ella. «No me estoy desintegrando. No me estoy muriendo. Solo soy tu esposa, tocando la mano de su esposo». Sebastián miraba sus manos unidas como si estuviera presenciando un milagro. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Es cálida», dijo con asombro. «¿Tu mano es tan cálida?» Por supuesto que lo es. Estoy viva, Sebastián. Y tú también». Algo se quebró dentro de él. Con un sollozo ahogado, Sebastián la atrajo hacia sí y la abrazó con una fuerza desesperada, como un hombre que se ahoga y finalmente encuentra aire. Enterró su rostro en el cabello de ella y lloró. Lloró por Catalina, lloró por los años perdidos, lloró por el miedo que lo había consumido. Y Leonor lo sostuvo, rodeó su cuello con sus brazos y lo dejó desmoronarse. Porque a veces un hombre necesita romperse completamente antes de poder comenzar a sanar. Cuando Sebastián finalmente se separó, sus ojos estaban rojos pero más claros de lo que Leonor los había visto jamás. Levantó una mano temblorosa y con infinita delicadeza tocó la mejilla de ella. «¿Eres real?», murmuró. «Eres real y estás aquí y no te he perdido». Leonor sonrió a través de sus propias lágrimas. «No me vas a perder. No de esa manera». Sebastián trazó el contorno de su rostro con los dedos, como si estuviera memorizando cada detalle, como si quisiera confirmar que aquello realmente estaba sucediendo. «He sido tan cobarde». «No», Leonor cubrió la mano de él con la suya. «Fuiste un hombre herido, tratando de sobrevivir de la única forma que sabía. Pero ya no tienes que sobrevivir solo». «No sé cómo ser un esposo», confesó él. «No sé cómo hacer esto sin el miedo constante de...» «Entonces aprenderemos juntos», repitió Leonor. «No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real». Sebastián asintió lentamente. Luego, con una ternura que contradecía sus manos temblorosas, inclinó su cabeza y presionó su frente contra la de ella. Fue el gesto más íntimo que habían compartido, más íntimo incluso que su beso de bodas, porque esta vez era elección.
Era vulnerabilidad, era confianza. Tengo tanto que compensar, susurró él. 3 años de... No pensemos en los años perdidos, interrumpió Leonor suavemente. Pensemos en todos los años que tenemos por delante. Y allí, bajo un cielo lleno de estrellas y rodeados del perfume de las rosas nocturnas, Sebastián Aldázar dio su segundo paso hacia la sanación. Le creyó. Los días que siguieron fueron extraños y hermosos a la vez, como aprender a caminar después de años de parálisis. Sebastián no se transformó de la noche a la mañana. El miedo seguía allí, acechando en las sombras de su mente. Pero ahora luchaba contra él en lugar de rendirse ante él. La primera mañana después de aquella noche en el jardín, Leonor bajó al comedor y encontró a Sebastián ya sentado a la mesa, esperándola. Fue un cambio pequeño pero monumental. Desayunaron juntos en un silencio que ya no era incómodo, sino contemplativo. ¿Dormiste bien?, preguntó él finalmente, y aunque la pregunta era simple, sus ojos revelaban el verdadero significado. ¿Estás bien? ¿No te arrepientes de lo que pasó anoche? Mejor que en mucho tiempo, respondió Leonor con una sonrisa. ¿Y tú? Sebastián bajó la mirada a su taza de café. Tuve pesadillas. Soñé que... Se detuvo, visiblemente luchando con las palabras. Puedes decírmelo, lo alentó Leonor. Sea lo que sea. Soñé que estabas enferma, que te llamaba y no respondías. Su voz se quebró ligeramente. Me desperté en pánico y casi corro a tu habitación para verificar que estuvieras respirando. Pero me detuve porque sé que tengo que aprender a confiar, a no dejar que el miedo dicte cada momento. Leonor extendió su mano a través de la mesa. Sebastián la miró durante un segundo antes de tomarla. El contacto seguía siendo nuevo. Seguía provocando ese destello de pánico en sus ojos, pero ya no huía de él. Los sueños son solo sueños, dijo ella. Y cuando tengas miedo, habla conmigo. No huyas a la biblioteca. No te escondas, háblame. Él asintió, apretando suavemente su mano. Hay tanto que quiero decirte, tanto que he guardado durante estos años. Tenemos tiempo, sonrió Leonor. Todo el tiempo del mundo. Y poco a poco, día tras día, Sebastián comenzó a compartir ese mundo que había mantenido cerrado. Le mostró sus estudios científicos, le leyó sus ensayos sobre astronomía, le habló de su infancia, de sus padres, de sus sueños, antes de que el dolor los enterrara. Una tarde, 3 semanas después de aquella noche en el jardín, Leonor entró a la biblioteca y encontró a Sebastián frente al retrato, que había estado escondido. Ahora colgaba prominentemente en la pared, sin cortinas que lo ocultaran. Lo pinté durante nuestro primer año de matrimonio, dijo él sin volverse. Te observaba desde la ventana cada tarde mientras cuidabas las rosas. Me decía a mí mismo que solo estaba siendo respetuoso, dándote espacio. Pero la verdad era que no podía dejar de mirarte. Leonor se acercó y se paró junto a él, contemplando el retrato. Es hermoso, no tanto como el original. Sebastián finalmente se volvió hacia ella. Pasé meses en esta pintura, intentando capturar exactamente cómo eres. Pero nunca pude plasmar completamente esa luz que tienes, esa calidez que irradia de ti. Tal vez, dijo Leonor suavemente, porque la luz que ves en mí es en realidad un reflejo del amor que sientes. Y el amor no puede capturarse en un lienzo. Sebastián la miró con tal intensidad que Leonor sintió que podría derretirse bajo esa mirada. Te amo, dijo él, y aunque no era la primera vez que lo decía desde aquella noche, cada vez sonaba más seguro, más real. Te amé desde el momento en que te vi, y ese amor me aterrorizó tanto que casi destruyo lo único bueno que me quedaba en la vida, pero no lo hiciste. Leonor se volvió hacia él completamente. Estamos aquí, estamos juntos, y cada día que pasa, somos un poco más valientes. Sebastián levantó su mano y acarició suavemente el cabello de ella, maravillándose aún de poder hacerlo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Durante años pensé que si te tocaba, si te amaba abiertamente, algo terrible sucedería. Pero ahora que finalmente lo hago, me doy cuenta de que lo terrible ya estaba sucediendo. La tragedia no era amarte, sino negarnos ese amor. Catalina no murió porque la amabas, dijo Leonor gentilmente.
Murió porque había una enfermedad que la medicina aún no puede vencer. No fue tu culpa, Sebastián. Nunca lo fue. Él cerró los ojos y Leonor vio como una última lágrima rodaba por su mejilla. Parte de mí siempre lo sabrá, pero otra parte está empezando a creerlo. Gracias a ti. Gracias a nosotros, corrigió ella. Sebastián abrió los ojos y sonrió. Era una sonrisa pequeña, aún tímida, aún tocada por la sombra del dolor pasado. Pero era genuina. Era el comienzo de algo nuevo. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó él. Cualquier cosa. Esta noche se detuvo claramente nervioso. ¿Podríamos cenar juntos? No en el comedor formal, sino aquí, en la biblioteca. Podría encender la chimenea, podríamos hablar, reír, ser simplemente nosotros mismos. El corazón de Leonor se expandió. Me encantaría. Y así lo hicieron. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes llenas de libros, Sebastián y Leonor compartieron su primera cena real como esposos. Hablaron hasta que sus voces se volvieron roncas. Se rieron hasta que les dolieron las mejillas. Y cuando el reloj dio la medianoche, Sebastián tomó la mano de Leonor y, con una vulnerabilidad que era más valiente que cualquier acto heroico, le preguntó, ¿te quedarías conmigo esta noche? No tiene que pasar nada, solo quiero despertar sabiendo que estás cerca, que eres real. Leonor apretó su mano. He esperado 3 años para escucharte decir eso. Subieron las escaleras juntos, con los dedos entrelazados. Y por primera vez desde su boda, Sebastián cruzó el umbral del dormitorio matrimonial. La habitación que había evitado como si fuera maldita. Ahora se sentía como un santuario. Se acostaron juntos, completamente vestidos, simplemente sosteniéndose el uno al otro en la oscuridad. Sebastián temblaba ligeramente, luchando aún contra viejos fantasmas, pero no huyó. Se quedó. Tengo miedo, susurró él en la oscuridad. Lo sé, respondió Leonor acariciando suavemente su espalda. Pero estoy aquí, y estaré aquí mañana, y pasado mañana, y todos los días que vengan. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque elegí amarte, dijo ella simplemente. No por obligación, no por deber. Te elegí a ti, Sebastián. Con todos tus miedos, con todo tu dolor, te elegí. Él la abrazó más fuerte, enterrando su rostro en su cabello. No sé qué hice para merecerte. Sobreviviste, respondió Leonor. Sobreviviste a la pérdida más terrible. Sobreviviste a años de dolor. Y ahora estás aprendiendo a vivir de nuevo. Eso es suficiente. Más que suficiente. Permanecieron así, envueltos en la calidez del otro, hasta que el cansancio los venció. Y cuando Sebastián finalmente se quedó dormido, fue sin pesadillas por primera vez en años, porque en sus brazos no sostenía un fantasma del pasado, sino la promesa tangible y cálida del futuro. Leonor permaneció despierta un poco más, escuchando la respiración tranquila de su esposo, sintiendo el peso reconfortante de su brazo sobre su cintura. 3 años de lágrimas nocturnas habían terminado, y aunque sabía que el camino hacia la sanación completa sería largo, lleno de retrocesos y desafíos, ahora lo recorrerían juntos. Mientras la luna proyectaba su luz plateada a través de las cortinas, Leonor sonrió en la oscuridad. La esposa despreciada ya no existía. En su lugar había una mujer amada, sosteniendo a un hombre que finalmente había encontrado el valor para amar de nuevo. Y en algún lugar, en el misterio del más allá, quizás Catalina Mendoza también sonreía, sabiendo que el joven que una vez la amó había finalmente perdonado. Había finalmente sanado, había finalmente encontrado la paz. El amanecer llegaría pronto, trayendo consigo un nuevo día y nuevas posibilidades. Pero por ahora, en la quietud de aquella noche transformadora, Sebastián y Leonor simplemente existían juntos, completos por primera vez en 3 largos años. Y eso era suficiente, era más que suficiente, era todo. 5 años después. La primavera había llegado temprano aquel año a la mansión Aldázar. Leonor estaba sentada en el mismo banco del jardín, donde todo había cambiado hace 5 años. Pero ahora no estaba sola. A su lado, con su cabeza apoyada en el regazo de ella, dormía una niña de 3 años con cabello rubio, platinado idéntico al de su madre y ojos grises, tormentosos heredados de su padre,
Catalina Aldázar había sido nombrada así por insistencia de Leonor. Al principio, Sebastián se había resistido. El peso de ese nombre aún demasiado pesado para él. Pero Leonor había sido firme. No podemos borrar el pasado, mi amor. Solo podemos honrarlo y seguir adelante. Y así lo habían hecho. Leonor acariciaba suavemente el cabello de su hija, mientras observaba a Sebastián en la distancia, arrodillado entre los rosales que ella había plantado años atrás. Ahora él también los cuidaba. Había aprendido el nombre de cada variedad, sabía exactamente cuándo necesitaban agua y cuándo era tiempo de podar. Era un hombre diferente al que había huido de ella aquella noche. Las ojeras profundas habían desaparecido. Su rostro, aunque aún marcado por las cicatrices invisibles del pasado, ahora también llevaba las líneas de la risa. Había aprendido a reír de nuevo. Sebastián levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Sonrió. Esa sonrisa que había tardado meses en aparecer, pero que ahora llegaba con facilidad. Se puso de pie, se sacudió la tierra de las manos y caminó hacia ellas. «Está dormida», susurró él sentándose al otro lado del banco. «Como un ángel», respondió Leonor. Todo ese correr entre las rosas la agotó. Sebastián extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de su hija. Ya no había temblor en ese gesto. Ya no había pánico, solo amor puro y simple. «A veces aún no puedo creer que sea real», dijo él en voz baja, «que ustedes sean reales. Que esto no sea uno de esos sueños de los que despertaré solo en aquella biblioteca fría». Leonor tomó su mano libre y la llevó a sus labios, besando cada nudillo. «Es real, y lo ha sido cada día durante estos 5 años. Los mejores 5 años de mi vida». Sebastián la miró con una intensidad que aún la hacía sentir mariposas en el estómago, y pensar que casi lo perdí todo por miedo. «Pero no lo hiciste», le recordó ella. «Elegiste ser valiente». «No», corrigió él. «Tú fuiste valiente por ambos. Yo solo. Finalmente dejé que me salvaras». Un grito alegre interrumpió el momento. Mariana, ahora más anciana pero aún vigorosa, salía de la casa llevando una bandeja con té y pasteles. Detrás de ella venía un niño de apenas 1 año, tambaleándose con pasos inseguros pero decididos. «Sebastián Esteban Aldázar», llamó Mariana con fingida severidad. «Deja de correr o te vas a caer de nuevo». Pero el pequeño Esteban ignoró la advertencia y corrió directamente hacia su padre, quien lo atrapó en el aire con un movimiento experto, haciéndolo girar, mientras el niño reía con esa risa cristalina de la infancia. Leonor observó la escena con el corazón lleno. Este hombre, que 5 años atrás no podía ni tocar su mano, ahora lanzaba a su hijo al aire sin miedo. Este hombre que había estado tan convencido de que su amor era una maldición, ahora era el padre más devoto que ella podía imaginar. «Tío Sebastián me prometió que me enseñaría a montar a caballo». «Hoy», dijo una voz juvenil. Era Diego, el hijo de 12 años del hermano de Sebastián, quien había venido a pasar el verano con ellos. «¿Te lo prometió, eh?» Leonor arqueó una ceja hacia su esposo. Sebastián tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Bueno, quizás lo mencioné». «Ve», rió Leonor, «yo cuidaré de estos 2 monstruos dormidos». Sebastián depositó a Esteban, ahora más calmado, en los brazos de su madre y se inclinó para besar su frente. Pero Leonor lo detuvo, tomándolo por el cuello de la camisa y atrayéndolo hacia ella para besarlo, apropiadamente en los labios. «Te amo», susurró ella contra su boca. «Y yo a ti», respondió él. Cada día más, cada día con menos miedo y más certeza. Mientras Sebastián se alejaba con Diego hacia los establos, Leonor miró a sus 2 hijos dormidos contra ella, Catalina con su cabeza sobre su regazo, Esteban acurrucado contra su pecho. El peso reconfortante de sus cuerpos, pequeños y cálidos, era la prueba viviente de que el amor de Sebastián nunca había sido una maldición. Había sido una bendición esperando el momento correcto para florecer. Aquella noche, después de acostar a los niños, Sebastián y Leonor subieron juntos a su habitación. Ya no existían puertas cerradas entre ellos. Ya no había bibliotecas donde esconderse. Ya no había miedos que los separaran. Sebastián se detuvo frente al retrato que ahora colgaba en su habitación.
el mismo que había escondido durante tanto tiempo. Leonor se paró junto a él y él la rodeó con un brazo, atrayéndola contra su costado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo él. Durante años pensé que si te amaba, te perdería, pero ahora me doy cuenta de que lo único que estaba perdiendo era el tiempo. Tiempo que podríamos haber pasado juntos. Momentos que nunca recuperaremos. No pienses en los momentos perdidos. Leonor apoyó su cabeza en su hombro. Piensa en todos los momentos que aún nos quedan. En ver crecer a nuestros hijos. En envejecer juntos. En cada amanecer que compartiremos. Sebastián la besó en la coronilla. Cada amanecer contigo es un regalo. Que no merezco pero que agradezco. Con cada fibra de mi ser. Entonces demuéstramelo, sonrió ella, con ese brillo travieso en los ojos que él había aprendido a amar. Demuéstrame cuánto me amas. Y él lo hizo, como lo hacía cada noche desde aquella primera vez que se atrevió a quedarse. Como seguiría haciéndolo hasta que la muerte, esa muerte que tanto temía, finalmente los separara. Pero eso sería muchos, muchos años después. Y cuando ese día llegara, Sebastián Aldázar no moriría con miedo ni culpa. Moriría como un hombre que había amado plenamente, que había sido amado incondicionalmente y que había aprendido la lección más importante de todas. El amor no es una maldición que destruye. Es la única fuerza en este mundo capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Y en algún lugar, en el jardín donde las rosas crecían más hermosas que nunca, un pétalo rojo cayó suavemente sobre la tierra húmeda, completando su ciclo para dar vida a nuevas flores. Porque así es el amor verdadero. No muere, solo se transforma y renace una y otra vez, en cada nueva generación que aprende a ser valiente. Fin. No fueron las circunstancias las que cambiaron su destino, sino la decisión de una mujer de no rendirse y el coraje de un hombre de finalmente rendirse al amor. Y eso, querido oyente, es lo que convierte una historia triste en una historia de esperanza. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.